Buenos días. Voy a hablar de mis experiencias con el maestro Alfa y Omega. Esto fue en el año de 1975, en junio. Un hermano en el trabajo que ya había llegado donde Alfa y Omega nos comunica a un grupo de trabajadores que en Lince había un hermano que hablaba con Dios y Dios le dictaba y él escribía en rollos un conocimiento, una doctrina. Y nos dijo de que él explicaba todas las cosas, tenía mucho conocimiento y también hablaba de acontecimientos futuros. No nos dio muchos detalles al respecto, pero a partir de allí me interesó. Cuando niño, yo deseaba conocer al Hijo de Dios. Tenía en mente este deseo. Hubiera querido estar, hace más de 2000 años, estar al lado de Él, conocerlo a Él. Todo eso estaba aquí en la mente, pero era un gran deseo que había en mí, conocerlo a Él. Desde que nos comunicó de que Él hablaba con Dios, en mi mente vino esto, de que Él seguramente lee la mente de los seres, porque si habla con Dios, Él lee la mente. Ese concepto tenía en mi mente, solamente en mi mente. A los días siguientes, una semana por lo menos, decidí visitarlo. Después de las 5 de la tarde que salíamos del trabajo, me fui al lugar, porque nos había dado la dirección. Francisco Lazo, Avenida Francisco Lazo, 1939, Interior J. Llegué al lugar, eran las 6 de la tarde. Era una quinta al fondo. La casa era de 2 pisos. Toqué la puerta y por la ventana del segundo piso una hermana sale y me dice: sí, ¿qué desea? Vengo por los rollos del correro. Un momentito. Bajó, me abrió la puerta. Pase. Suba. Subí la escalera. Llegué al segundo piso. Era un comedor. Al llegar al segundo piso, ahí estaba el hermano Alfa y Omega, sentado con vista hacia la escalera. Al lado estaba el hermano Ernesto Facho, el hermano compañero de trabajo que nos comunicó acerca de él. Y ahí estaban los dueños de casa, el hermano Antonio Córdoba, sus hijos, su esposa. A primera vista diferencié, porque él era de raza blanca. Estaba vestido con una chompita oscura, porque hacía frío ya. Y tenía una gorrita en la cabeza, una gorrita plana, de corte militar, como se dice,
pelo corto. Sencillo. Los saludé a todos. Le di la mano al hermano Luis. Luis se llamaba él. Asiento. Le dije que venía por los rollos del cordero que el hermano nos comunicó en el trabajo. Me dijo, ah, ya, pero esto se muestra con cita previa. Porque yo llegaba intempestivamente, sin haber comunicado. Pero a partir de ahí empezó a explicarme acerca de su doctrina. Yo empecé a preguntarle acerca de las religiones. Las religiones, dijo él, no son de Dios, no están en las Escrituras. Esta doctrina no viene a ser religión, viene como conocimiento. Le pregunté, ¿cuál de las religiones es la aceptable? Ninguna. Porque Cristo no enseñó religiones. Él advirtió, solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Entonces las religiones y los templos están de más. Sí. Le pregunté acerca si habían seres en otros mundos, en otras latitudes del espacio. Sí, me dijo, todo el universo está habitado. En todo el universo hay vida. Este planeta es uno de ellos, porque lo de Dios es infinito. Por eso la Biblia dice, lo de arriba es igual a lo de abajo. Acerca de los platillos voladores, que en esos tiempos se hablaba bastante. Los platillos voladores existen porque las religiones niegan acerca de la existencia de los platillos voladores. Los platillos voladores existen, que en la Biblia están como las bolas de fuego, señales en los cielos. Cuando él me daba respuestas, yo inmediatamente le hacía preguntas y más preguntas, porque tenía en mi mente mucho deseo de comprender el porqué de las cosas. Acerca de las luchas sociales, acerca del capitalismo, el comunismo. Porque cuando existía la Unión Soviética, es decir, el comunismo y el capitalismo, había un enfrentamiento bastante fuerte. Más antes de 1975 se daba esa guerra de Vietnam, en el que se enfrentaban el mundo de los ricos con el mundo del comunismo. Entonces, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos había un enfrentamiento verbal a través de la radio. Y a mí me gustaba escucharlos y diferenciaba. Entonces le preguntaba acerca de las luchas sociales. Cristo, en verdad, le dije, Cristo, ¿fue luchador social? Sí, me dijo, Cristo fue luchador social. El capitalismo, el comunismo, Cristo abogó por los pobres,
Cristo enseñó la igualdad. La igualdad es de Dios. El comunismo es una filosofía universal y es de Dios. Esto me alegró bastante, porque en el trabajo, en los centros de trabajo, la lucha de los trabajadores por sus mejoras, por sus beneficios, es constante. Y siempre hay la tendencia por apoyar a los menos favorecidos en este mundo. Entonces, él explicaba que el capitalismo está llegando a un final y me habló del juicio final. El juicio final viene a poner orden en este mundo. El Hijo de Dios va a restablecer, va a hacer de que este mundo vuelva a ser tal como fue en su principio, paraíso. Y para ello es necesario eliminar el mal. Y el capitalismo es el mal de este mundo. Entonces, el Hijo de Dios, acerca del Hijo de Dios, le pregunté, ¿es verdad que Cristo ya está en este mundo? Sí, me dijo, Cristo ya está en este mundo. Le pregunté, ¿dónde está Él? La respuesta fue una sonrisa. En verdad, yo como un ser humano imperfecto, no lo reconocí a Él, pero las respuestas que me dio me dieron satisfacción intelectual. Cuando lo vi en el instante de llegar, esta historia no les conté, cuando lo vi en el instante al Hijo de Dios, yo sentí que Él me estaba leyendo la mente. Y cuando sentí que me leía la mente, yo algo que me avergoncé, porque sabía que me estaba leyendo la mente, estaba leyéndome mi pasado y mi presente, y también el futuro. Esa experiencia la sentí. Fue una experiencia que era de mí. Entonces, como el Hijo de Dios tiene la telepatía, porque Él habló de la telepatía viviente, que se comunicaba con el Padre Eterno, entonces yo siempre decía que Él leía la mente. Y así fue. Entonces, Él lee la mente de los seres. Así cuando hace más de 2000 años vino como Cristo, Él leía la mente de todos. Entonces, Él explicaba todo. Cuando explicaba siempre relacionaba, dice el Padre, y siempre con relación a las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios tiene un conocimiento universal. Él vino de la hermana República de Chile. Él nació en el año de 1931, en la región Antofagasta, en una ciudad, pueblo que se llama Tocopilla.
A partir de los 12 años, él salió de casa, enfrentó la vida, ha trabajado para subsistir, tuvo que enfrentarse al mundo. Aquí el Perú llegó en el año de 1974 a la ciudad de Tacna. Aquí en la ciudad de Lima en el año de 1975. Entonces, a partir del día que lo conocí, estuve constantemente visitándolo a él. Ya el hermano había escrito miles de rollos, que son los rollos del Cordero de Dios. Entonces, los rollos del Cordero me mostrarían al día siguiente. Esa fue otra experiencia. Entonces el Hijo de Dios decía que Él venía a hacer juicio final a la humanidad, porque le había anunciado, habrá juicio final por sobre todas las cosas imaginables. Entonces el juicio final, decía, no es nada agradable para la humanidad, porque el mismo hombre había violado en gran manera las leyes de Dios. Pero al hombre se le advirtió de que habría llorar y crujir de dientes. Entonces, esta era de llorar y crujir de dientes se la hizo el mismo hombre, no Dios. Entonces, decía él, el Padre Eterno se muestra constantemente a sus hijos y da enseñanza a sus hijos para que los hijos avancen, evolucionen. La perfección, decía él, la perfección se logra con el conocimiento. Entonces yo le preguntaba a él, ¿cuál es la causa por la que se está en la vida? Justamente la perfección. Por eso se viene a la vida de los planetas. Así como nosotros estamos aquí en este planeta, hay infinitos planetas tierras donde están los hijos de Dios, también buscando perfección. Nadie se detiene en el avance, nadie se detiene en lo que es. Siempre los espíritus están tratando de ser más de lo que son. Esa es la causa por la que se viene a la vida de los mundos. Él decía, cuando Cristo dijo, yo soy el Alfa y la Omega, quiso decirnos, soy del lugar de vuestro origen. Porque siempre todos sabíamos en esto, ¿dónde está el origen del hombre? El hombre trataba de encontrar una respuesta. No había. Pero todo esto estaba en las Sagradas Escrituras, lo decía él. Entonces cuando Cristo dijo, soy el Alfa y la Omega, quiso decirnos, soy del lugar de vuestro origen. Alfa y Omega, decía él, son soles que están en el macrocosmos, llamado reino de los cielos. En estos soles, los espíritus humanos, fuimos creados por el Padre Eterno. De ese lugar hemos salido a los mundos de la materia, a conocer formas de vida. Ahora estamos conociendo la vida humana. Entonces, el lugar de origen del hombre está en Alfa y Omega, allá
en el reino de los cielos. Así explicaba él y daba respuestas sencillas, contundentes. Entonces, al Hijo de Dios, en verdad, en esa primera visita, en ese primer instante, no lo reconocí, no estuve preparado, pero me venía en mente de que era un alguien grande del universo. Solo así tenía en la mente. La segunda experiencia de ver los rollos del Cordero, la escritura telepática, las contaré en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.